Sacamos la intersección, vamos a obtener la intersección con el eje de la xy. Para sacar la intersección con el eje de la y, la regla nos dice que la función ahora ¿sí? va a tomar el valor, le asigno el valor 0 a la variable independiente, que en este caso se llama alfa, y vamos a particularizar. Para 0, en la función dada, vamos a calcular f de 0, y veo que es lo que obtengo. La tangente de 0 sabemos que es igual a 0. Entonces 1 menos 0, 1. Quiere decir que la función, cuando toma el valor 0, ¿sí? obtenemos 1. La tangente de 0 es 0 porque, volviendo a lo del círculo, el círculo de radio 1, acá es menos 1, menos 1, 1. Si trazamos una recta vertical auxiliar acá, paralela al eje de la y, para un ángulo de 0 grados, ¿sí? ¿Dónde va a cortar a esa recta vertical? En 0. Imaginen que esta recta es como el eje y, pero es como que lo hubiera trasladado acá, o sea, es como si estuviera acá en forma paralela. Entonces todos los numeritos que aparecen acá, los positivos y los negativos, se los pueden imaginar de este lado igual. Por eso cuando yo saco la tangente de un ángulo, lo que me marca acá, ¿sí? el punto de corte ahí, eso es la tangente de ese ángulo, ¿sí? Bueno, conclusión, intersecta en el punto que tiene por coordenada, la primera es la abscisa, ¿no? La primera que vendría a ser en este caso alfa, sería 0, siempre la primer componente, la intersección con el eje y es 0, y la segunda es 1. Ahí está. ¿Bien? Y así queda. Y esa es la intersección entonces con el eje de las y. Bien. Vamos a obtener, para empezar, tenemos que sacar la intersección de esta función con el eje x con el eje y. Pero lo primero que vamos a hacer, como habíamos mencionado antes, es dar el dominio de la función. Esta función, el dominio es mucho más simple, porque como es una función seno, ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. A ver, este 1 no cuenta, ¿no? Acá vamos a analizar, mirar acá, ¿sí? Como esto es una función seno, por más de que a la variable ahí se esté sumando un número, restando un número, no va a alterar el dominio de la función, lo único que hace es que se desplaza. Después vamos a hablar de los desplazamientos. Sigue siendo el dominio de la función seno, sigue siendo, acá en este caso, los reales, ¿sí? Y si hubiéramos tenido coseno, también los reales. Donde tienen que tener ojo siempre es en la función tangente, ¿sí? En la tangente, ahí el dominio no es los reales, es lo que puse recién, y tienen que tener bien en cuenta eso, ¿sí? Entonces acá el dominio es todos los reales, no hay ningún impedimento acá. Vamos con la intersección con el eje x. Vamos a sacar la intersección con el eje x. Para hacer la intersección con el eje x, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer y igual a 0. Vamos a llamar a la función f de x igual a 0. Es decir, que esta función se va a igualar a 0. Tenemos la función y va a dar lugar a una, siempre cuando igual a 0, da lugar a una ecuación. Que como yo decía ayer, puede quedar cualquier tipo de ecuación. Cualquier tipo de ecuación. A veces quedarán con valor absoluto, algunos tendrán raíces, o sea, puede quedar cualquier cosa, ¿sí? Pero el mecanismo es el mismo, es tomo la función igual a 0. Al igual a 0 ahí puede quedar determinado cualquier función. Esto es una función, esto es una ecuación trigonométrica. ¿Cómo resuelvo? Bueno, vamos a despejar. Este es el término que contiene la variable x, que es lo que quiero conocer. Vamos a despejar. El 1 que está sumando va a pasar restando, quiere decir que pasa como menos 1, ¿sí? Menos 1. Bueno, y acá voy a poner en pausa ahí, porque vamos a ver ahora tengo que explicarle qué es el seno de una función. Ya vimos recién lo que es la tangente y ahora vemos el seno. Y recurrimos de nuevo al círculo. El círculo es lo que nos ayuda a entender. Vamos a suponer que esto sea un círculo de radio, siempre de radio 1. Acá es menos 1, o sea, es un círculo que lo tengo en el plano cartesiano, ¿verdad? Cuando ustedes calculan el seno de una función, ¿qué es lo que están sacando en realidad?
Del mismo modo que recién, imaginemos que tenemos acá un vector, ¿sí? Un radio vector acá, siempre de radio 1, ¿sí? Entonces cuando ustedes están sacando el seno, chicos, de un valor, en realidad están sacando esto. Voy a proyectar acá este valor, lo voy a proyectar acá en el eje de las y. Bueno, es el seno del ángulo ese. Es lo que me marca acá, esto. La intersección, el valor ese que me marca ahí, ese es el seno de ese ángulo. Por lo cual, ¿ve? Entonces imagínense, si ustedes tienen un ángulo de 45, que sería pi sobre 4, acá me va a dar, si yo proyecto, me va a dar 0,5, o no, la mitad más o menos. No más o menos, es exactamente la mitad. ¿Sí? Tomen una calculadora y saquen el ángulo, saquen el seno y van a ir viendo que le tienen que dar esos valores. ¿Sí? Entonces el seno es el valor que proyectando me da acá en el eje de las y. ¿Sí? Ese es el valor del seno. Y ya que estamos, le cuento, el coseno es el valor que yo obtengo proyectando acá en el eje X. Ese es el valor del coseno. Si el ángulo está en el segundo cuadrante, el seno es proyecto siempre hacia el eje Y. Lo que me da ahí, esto, esa medida, esto, ¿sí? Eso sería el seno. Y el coseno, siempre es con el eje X, es lo que me marca acá. Que por ende estoy viendo que como este es el eje, el semieje negativo de las X, ¿sí? La parte negativa, quiere decir que acá me va a dar negativo 0,7, 0,8, o sea, va a ser siempre negativo. Y si estoy en el tercer cuadrante, el coseno sigue siendo negativo y el seno es positivo. Estoy en el cuarto cuadrante, el seno es negativo y el coseno es positivo. ¿Ves? Se supone que esto también son cositas que uno se supone que uno eso ya lo tendría que saber. Pero bueno, se supone. Bueno, voy a borrar esto. Voy a volver a hacer el círculo. Círculo de radio 1. Bueno, imaginemos, dejemos de lado esto, ¿no? Cuando el seno de un ángulo va a ser menos 1, teniendo en cuenta que es negativo, ¿sí? ¿Dónde se tendría que ubicar el ángulo para que el seno sea negativo? A ver, supongamos el seno de 0 es 0, porque es lo que te marca, digamos, ¿verdad? En el eje de las y. A medida que ustedes van subiendo, el seno va a ser lo que te marca acá, sería ahí. Subo, el seno será esto. Cuando el ángulo es de 90 grados, o sea, de pi sobre 2, el seno de pi sobre 2, o sea, de 90 grados, va a ser 1. Yo quiero que me dé menos 1. ¿Cuándo es menos 1? Allá abajo está el menos 1. Tendría que hacer esto el ángulo. Tendría que venir y ubicarse acá. Ese es el ángulo cuyo seno me va a dar 1. Ya saben que el lado terminal coincide ahí, ¿ves? 1. ¿Y ese ángulo cuánto vale? ¿Cuánto es ese ángulo? 270 grados. ¿Y cuánto equivale eso en el sistema radial? Bien. 3pi sobre 2. Algo que también tendrían que saber. ¿Sí? Ese es el ángulo entonces que termina acá en el semieje negativo de la y. Ese es el primer ángulo, digamos, que yo tengo que el seno es negativo. Pero no es el único. Si yo hago girar, ¿verdad? Una vuelta completa, ahí va a caer acá de nuevo y va a volver a caer acá y el seno me va a seguir dando menos 1. Si doy 2 vueltas, va a pasar lo mismo. Si doy 3 vueltas, también, y así sucesivamente. O sea, cada vuelta que dé, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a caer siempre en el mismo lugar y por ende el seno va a ser siempre menos 1. ¿Sí? O sea que encuentro de nuevo, igual que antes, un conjunto de ángulos cuyo seno me da siempre menos 1. Entonces, ¿cómo voy a escribir esto? ¿Cuál va a ser la solución de esto? Bueno, acá
Pongamos, como habíamos hecho anteriormente, ponemos la inversa. Esto es como despejar el ángulo, así entre comillas, por decirlo de una manera. Vamos a poner arcoseno de menos 1. ¿Sí? Arcoseno de menos 1. Así se resuelve esta ecuación, así se resuelve, ese es el procedimiento. Entonces decíamos que había un conjunto de números que va a cumplir, disculpen, que cumple esa condición. ¿Dónde voy a escribir acá? Xpi, como habíamos puesto recién. Del mismo modo, ¿se acuerdan que recién habíamos puesto alfa? Que habíamos puesto alfa, era llavecita, y ahí poníamos la condición que cumplía. Bueno, el primer ángulo que yo voy a tener acá, ¿sí? ¿Cuál es? Es este ángulo. Si yo doy una vuelta, vuelvo a caer en el mismo lugar, ya sea que gira a la derecha o a la izquierda. 3pi sobre 2 más. ¿Cómo escribo una vuelta en términos de ángulo? ¿Cuánto es una vuelta? 2pi, ¿verdad? Perdón, sí, 2pi. Es una vuelta, pero como puedo dar 2 vueltas, 3 vueltas, 5 vueltas y siempre caigo en el mismo lugar, vamos a poner por k. O sea, multiplicado, digamos, será por las vueltas. Siempre k implica las vueltas que doy, ya sea a la derecha o a la izquierda. Por eso es que k ponemos pertenece a los enteros. ¿Sí? Entonces, esto viene, yo para saber qué es lo que voy a poner acá, tengo que siempre hacer el círculo para que yo vea si doy una vuelta o si doy media vuelta, por ejemplo, en este caso. ¿Ves? Acá tengo que dar 2 vueltas para caer siempre en este lado porque es el único ángulo. En el que hicimos recién había 2 ángulos para el cual teníamos el mismo valor en este caso, y eso ocurría dando media vuelta. Acá necesito dar una vuelta completa. Y ahí está. ¿Ves? Después te lo podemos acomodar, por supuesto. Voy a borrar, no borro nada, porque tengo que dar en términos de x, no puedo dejar esto así. Estos serían supuestamente los valores, pero lo vamos a acomodar un poquito. Lo vamos a acomodar y vamos a poner 3 medio pi. Lo que vamos a hacer es despejar ese pi, lo voy a pasar para allá. Está sumando, lo voy a pasar restando por acá. La regla, no importa. Y sumamos, restamos esto, restamos 3 medio pi, esto sería menos 1, ¿verdad? ¿Cuánto da esa resta? Si restamos 3 medio menos 1, ¿cuánto sería esto? Un medio, ¿verdad? ¿Sería medio? Sí, un medio pi. Me avisan si la cámara lo está tomando esa parte. Y ahí está. Y esos serían todos los números que cumplen, esos son los ángulos en realidad que cumplen la condición que ustedes reemplazan acá, y la tangente le va a dar menos 1, y por ende al dar menos 1 con este 1 se anula y la función va a tomar 0, que es lo que quería llegar. O sea que es un conjunto de ángulos, no es uno solo, es un conjunto de ángulos. Lo tengo que expresar por acá. Voy a borrar, como es un conjunto, ¿dónde va a intersectar? En el punto de abscisa de X, todo esto copio así como está, pone ahí K pertenece a los enteros, y el valor de la abscisa, ¿cuánto vale? 0, porque recuerden que estamos sacando la intersección con el eje X y el valor de Y siempre va a valer 0. Ahí está, ese sería el punto entonces. Estos serían los puntos donde la gráfica, ¿sí? Donde la gráfica de esta función intersecta el eje X. ¿Ve? No tengo un solo valor de X, tengo un conjunto de números. Esto es un conjunto de números. De ángulo sería que yo reemplazo acá, la tangente me da menos 1, el seno me da menos 1, más 1 da 0, o sea que la función va a tomar el valor 0, ¿sí? Van a reemplazar y el valor de la función va a ser igual a 0. Bueno, y así es como quedaría, ¿sí? Esa sería entonces la intersección con el eje X.
Ahí podemos poner, como veníamos poniendo antes, y la función intersecta, o por lo tanto intersecta en el punto, y pongo este punto que está ahí. ¿Sí? Pueden agregar ahí ustedes. Para sacar la intersección con el eje Y, la función toma el valor 0. Calculamos f de 0. Esto es fácil, ¿verdad? Cero más pi sobre 2 es pi sobre 2. ¿Cuánto es seno de pi sobre 2? Recuerden que pi sobre 2 es 90. Este es 1. Y pi sobre 2 es 90. ¿Y el seno de 90 cuánto es? 1. 2. O sea que intersecta en el punto, podemos poner F intersecta en el punto. ¿En qué punto? Estamos flojos con los marcadores. En el punto 0 de x y el valor de la función es 2. Bueno, no hay duda que con la intersección con el eje Y siempre la cosa es mucho más sencilla, ¿verdad? Sin duda. Sí, admito que a veces suele complicarse un poquito más para sacar la intersección con el eje X para este tipo de función. Porque ¿qué es lo que pasa con esta función? Que no tengo un solo punto de corte. Estas son funciones que cortan, como son periódicas, este tipo de función cortan muchas veces al eje X. Por eso que se hace medio compleja la cosa. Si graficamos esta función, van a ver que esta función corta varias veces al eje. Entonces encuentro infinitos puntos de corte con el eje X, de intersección con el eje X. Por eso es que se hace medio compleja la cosa. Entonces obtengo infinitos ángulos, valores de X para el cual se anula la función. No hay un solo punto de corte, hay infinito. Por eso yo recién puse ahí como tipo conjunto. Cuando di la notación, puse ahí X es igual, bueno, del modo que puse. Hay un conjunto de números, de ángulos que cortan acá al eje X, ¿sí? Para el cual la función se anula. Vamos a hablar de la paridad de funciones. Esta sería la definición de una función par, ¿sí? Decimos que f es par, si solo si, para todo x perteneciente al dominio de f, si f de menos x igual a f de x. Para que la función sea impar, para todo x perteneciente al dominio de f, f de menos x igual a menos f de x. Desde el punto de vista gráfico, porque todo lo que hacemos en forma analítica lo vemos desde el punto de vista, lo vemos en el gráfico. ¿Qué quiere decir que una función es par? Esto quiere decir que la función es simétrica respecto al eje Y. Vamos a trazar una función. Imaginemos que la gráfica de esta función sea de este modo. Así. Esta es una función que es par. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes esta gráfica, ¿no? El eje Y se comporta como un espejo, chicos. Yo trazo esta recta y fíjense en que de este lado también se traza una recta como si sería un reflejo, ¿sí? O sea, lo que yo dibujo del lado derecho se le va a reflejar del lado izquierdo. Entonces hay una reflexión, acá hay una simetría. Se dice que la gráfica de la función es simétrica respecto al eje Y, es simétrico, ¿no? Hay una simetría. Si vos pones un punto acá, se dibuja del lado izquierdo un punto a la misma distancia, a la misma altura, todo. Entonces se comporta de alguna manera el eje X como un espejo. Entonces este es un ejemplo de una función par. O sea, cuando yo obtengo el gráfico de una función, me doy cuenta inmediatamente que estoy en presencia de una función par, ¿sí? Por la forma que tiene, por la simetría, porque salta a la vista la simetría, ¿sí? Yo puedo venir y hacer, supongamos, una parábola así,
y de este lado dibujo una parábola igual. Esta función es también par, ¿sí? Estos son ejemplos de gráficas de función que son pares, ¿ves? Siempre vamos a tener que el eje Y se comporta como un espejo, ¿ves? Lo que yo he graficado de acá se refleja de este lado. Acá hicimos una ramita hacia arriba, acá también lo mismo. ¿Lo ves? ¿Están viendo? Eso pasa en las gráficas de las funciones que son par. Siempre que una función sea par, va a pasar esto. ¿Estamos de acuerdo? Decimos, desde el punto de vista gráfico, que las funciones que son pares son simétricas con respecto al eje Y. Podemos anotar, si quieren, ahí. Hay una simetría, no sé si lo dijeron en clase o no, pero la gráfica, ¿sí? La gráfica es simétrica con respecto al eje Y, al eje de las ordenadas. Siempre pasa eso, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando la función es impar? También hay una simetría. Voy a hacer gráficas, ejemplos de funciones impares. Después vamos a ver, esto desde el punto de vista gráfico, después vamos a ver cómo sé si una función es par o impar sin tener el dibujo, sin tener el gráfico. ¿Cómo sé si una función es impar? Eso lo vamos a ver con esta fórmula que está, ya lo vamos a ver. Ejemplos de funciones que son impares. Por ejemplo, hagamos una rama así. Le voy a poner la ecuación de esa función cúbica, de este modo. Ahí está. Este es un ejemplo, entonces, de una función que es impar. ¿Qué observo yo? Fíjense ustedes, esta ramita, se abre hacia arriba. Fíjense en esta. Si yo esta la reflejo acá arriba, queda como una función par. Esta es una función impar. Si este punto, suponete este es el punto 1, 2, 8, supongamos, 2, 8, van a ver que el punto menos 2, menos 8 también pertenece a la función, ¿sí? Entonces son ejemplos, fíjense ustedes, de funciones que son impar. Otro ejemplo de una función impar es la función, esta función. No sé si la ubican. Si yo hago la gráfica, les resulta conocida la función, esa es la famosa función seno de x. La gráfica de la función seno de x es más o menos así, ¿sí? Son como onditas que oscilan. Bueno, fíjense ustedes, acá yo hice una curva, así, hacia arriba, ¿sí? Y acá lo mismo, hacia abajo, Acá va a bajar, acá sube, como haciendo lo contrario, Bueno, esos son ejemplos de funciones que son impares. ¿Qué pasa con la simetría? Acá la simetría, vamos a decir que la función es simétrica respecto al origen de coordenadas, a ese punto, al punto 0, 0. Entonces las funciones impares son simétricas con respecto al origen de coordenadas. Si usted tiene un gráfico de la función, usted mirando nomás ya se dan cuenta si es simétrica, si es par o impar, ¿sí? Entonces la función, pasando en limpio, las funciones pares son simétricas con respecto al eje de las y, al eje de las ordenadas, ¿sí? Las funciones impares son simétricas con respecto al origen de coordenadas, o sea, el punto 0, 0. Bueno, ahí anoten, entonces, con respecto a la gráfica, cómo quedaría la función que es impar. Voy a borrar esto y vamos a anotar ahí, para la función impar, gráfica es, ¿cómo es? Simétrica con respecto al origen, al origen de coordenadas, o sea, el punto 0, 0, a ese.
Bueno, pero esto es del punto de vista gráfico. A mí me van a dar una función, como dan ahí en uno de los apartados, y te dice, dice, analice la paridad, determine la paridad, estudie la paridad. O sea, estudiar la paridad es decir si la función es par, o si es impar, o si no tiene paridad. Son tres cosas que pueden pasar. O la función es par, o la función es impar, o no es nada. Cuando no es nada, cuando no es par y no es impar, decimos que no tiene paridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o es par, o es impar, o no tiene paridad. Esas son las tres cosas que pueden pasar. No vamos a tener una función que sea par e impar al mismo tiempo. O es par o es impar. O no tiene paridad. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con la función inyectiva, ¿no? No, eso vamos a ver más adelante cuando veamos la función inversa. Ahí vamos a hablar de eso. ¿Sí? ¿Y ya vieron algo de función inversa? No. Todavía no. Sí. ¿Sí? ¿Vieron algo? Sí. Bueno, eso es porque van a comenzar a ver función inversa. Bueno, bien fácil esto. A ver. Dice, voy a hacer ejercicio de las actividades. Ojo con los marcadores. Mañana vamos a reponer sí o sí los marcadores. No he tenido tiempo hoy día. A ver. Tenemos una función h. Ya saben que la función se llama, bueno, h. Esto quiere decir h tal que h. Y tenemos esta función. Me pide que analice la paridad de la función. Lógicamente no me voy a poner a graficar para analizar la paridad. No me hace falta graficar para analizar la paridad de la función porque conozco una relación que se tiene que cumplir para que la función sea par. Lo primero que analizamos es si la función es par. ¿Qué tiene que pasar? Que para que una función sea par se tiene que cumplir esto. Esto se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que dice acá? Que la función esta función, bueno, en este caso se llama h, ¿no? h de x. Sea igual a h, sería en este caso h de x. Le pongamos el nombre acá, ¿querés? ¿Les parece? Pongamos h. Le cambiemos el nombre, si quieren, para que lo vean ahí. Le pongamos h. A ver, me aguardan un segundito. Me fijo si no tengo. Entonces, vamos a analizar. Ya le hemos cambiado el nombre ahí de la función para que nos sea más fácil. ¿Sí? Vamos a analizar la paridad de la función. Lo primero que hago es analizar si la función es par. Para que la función sea par, se tiene que cumplir esta relación. Tengo que hacer una comparación. Tengo que comparar la función h, que viene a ser esta. Tengo que comparar con la función h de menos x, que quiere decir reemplazar en la función el valor ahí donde tengo h, donde tengo x, reemplazo por menos x, ¿sí? Sustituyo por menos x. Esto en paridad realmente creo que de los dos temas que vamos viendo creo que es lo más simple que hay. El más simple. De todos los temas me parece que es lo más básico, lo más simple. Bueno, entonces, repito, donde tengo h, donde tengo x, reemplazo por menos x, ¿sí? En la función dada, calculo menos, sería h de menos x. ¿Qué pasa con esto? A ver, ¿qué hago acá? Tengo valor absoluto. ¿Qué es lo que hace el valor absoluto? Me da el valor, o sea, cuando ustedes sacaban el valor absoluto de menos 3, por ejemplo, me quedaba 3 positivo. Valor absoluto de 3 positivo, o sea, lo hace positivo. Bueno, a esa menos x, ese menos x se va a convertir en positivo también, ¿sí? O sea, convierte la expresión que está encerrada ahí bajo ese valor absoluto, lo convierte en positivo. Y acá lo mismo. Acá tengo base negativa, exponente par, resultado positivo. ¿Se acuerdan esa regla? Cuando yo tengo un número que es de base negativa y está elevado a un exponente par,
el resultado siempre va a ser positivo. Bueno, base negativa, exponente par, el 2 es un exponente par. Entonces esto queda positivo. Acá vamos a hacer una pequeña corrección. Acá queda valor absoluto. Queda valor absoluto de x. ¿Por qué esto queda así? Lo voy a explicar por qué. Yo tengo valor absoluto de menos x. Hagan de cuenta que acá yo tengo un menos 1. Entonces yo puedo expresar esto, digamos, de este modo. ¿Estamos de acuerdo? El valor absoluto, por propiedades, se puede, eso lo vamos a ver en álgebra, se puede distribuir para cada factor, para el menos 1 y para las x, ¿sí? Se distribuye. Esto vale en la multiplicación y también vale en la división. Cuando hay multiplicación y división yo puedo hacer esto, ¿sí? Bueno, y ahora el valor absoluto de 1, de menos 1, ¿cuánto da? 1. Bueno, y esto queda igual. Entonces esto quedaría 1 por valor absoluto de x. Y esa es la razón por cual valor absoluto de menos x queda x. Ahí está. Ahí hicimos la corrección entonces. Valor absoluto de menos x es x. Porque este menos 1, este es como un menos 1, que si yo lo saco afuera, con valor absoluto queda positivo. Y ahí está. Bueno, listo. H de menos x me da esta función. No da una expresión siempre. Cuando uno reemplaza por menos x es como que da una nueva, como si yo voy a obtener una nueva función. Comparo las dos funciones. Esto es h de x, es todo esta, y h de menos x es esto. Para que sean par, para que la función sea par, dice que tienen que ser iguales. Son iguales. Esto es lo mismo que esto. Entonces, ¿qué concluyo? Que es par. ¿Sí? Son iguales. Escribo en alguna parte por acá. No sé cuál es el marcador nuevo. Bueno. Ponemos que menos h de menos x es igual a h de x. Concluyo que son iguales. Por lo tanto, vamos a decir que f es par. ¿Sí? La gráfica de la función, le vamos a decir que es par porque h de menos x igual a h de x. ¿Listo? Bueno, ¿se entendió esto, este artificio que hice acá, no? ¿Se entendió ahí por qué el valor absoluto de menos x es valor absoluto de x? Porque es como un menos 1 ahí. ¿Sí? Así que bueno, es par. ¿Qué pasa si la función no me daba par? ¿Qué es lo que tenía que analizar si la función es par? Paso a ver si es impar. Y si no me daba impar tampoco, concluyo que la función no tiene paridad. Pongo ahí. Sí, por lo tanto, f